Soy bueno. Las neumonías son las intersticiales. Cuando les decía que existen dos tipos de neumonías macro que van a regir en él, que las vamos a ver más adelante en tomografía, y que son dirimentes de pronóstico en los pacientes. Una es neumonía intersticial usual y la otra es neumonía intersticial no específica. El NIR y el NIR. Así es como son conocidas dentro de la gráfica. Pero eso vamos dándolo como adelanto, ¿no? Porque creo que siempre les gusta así, ¿no? Igual que las películas de Marvel y eso, ¿no? Uno espera el final, termina y nadie se mueve del cine porque quiere ver los adelantos. Bueno, yo no soy tanto como Marvel, pero los adelantos se los voy dando a medida que van viendo la película, de lo que va a pasar y de lo que les va a pasar. Entonces, estamos con neoplasias también, estamos con las enfermedades ambientales y estamos con enfermedades intersticiales idiopáticas crónicas. ¿Por qué crónicas? Porque cuando son agudas no van a dar mucha manifestación, pero como son algunas, como es el caso de la neumoconiosis, como es el caso de la asbestosis, son enfermedades que, ojo, no van a curar, al paciente no se va a recuperar. Si se dañó el 5% de su pulmón, ese pulmón ya no se va a recuperar. Y si sigue trabajando en la misma área de trabajo, las neumoconiosis son acumulativas. Entonces, sigue el siguiente año y no se sigue cuidando, va a acumular más daño pulmonar, más daño, y no se va a solucionar. No hay una cosa de que, oye, dale este medicamento y con esto soluciona. No. Tampoco hay una cosa, una aspiradora que le pongan ahí, a ver, saca el polvito. No sé, ¿no? Entonces, son enfermedades intersticiales hepáticas crónicas, que en su inicio uno dice, no conocemos la causa de ese paciente y lo niega todo el paciente. Entonces, una gran lavada. Señor, ¿tiene esto? No. Señor, no, soy sana. Señor, hipertensión, no, nada. Nadie se explica. Llega el familiar y el familiar le dice, sí, mi mamá tenía un resultado. Y hablamos. Ocurre y parece parodia, pero se los digo porque nos ha pasado 1001 veces. A veces te vienen de la emergencia, en el caso mío, de radiología, ecografía de vesícula biliar. La paciente no tiene vesícula. Y tú dices, yo me voy peleando con todos los médicos, ¿no? Porque regreso y le digo, ¿cómo estás pidiendo? Revisa tu paciente. No, pero es que no se notan las cicatrices. Sí, pero no te notas. Sí, le pregunté. ¿Y qué te dijo? Que no. Que no lo han operado. Señora, ¿lo han operado usted? No. ¿Viene familiar? Entonces, la señora no tiene vesícula usted. Y todavía la señora se sorprende. ¿En qué momento? ¿Cómo? Ya, temas de esos, yo no lo voy a tomar. Los temas de. Antes que me olvides, algo que quería decirles también. En el nodular fino y difuso, si bien hemos hablado de que es en tuberculosis biliar, cuando nosotros hay un patrón dentro de los miles de patrones que vamos a ver, ¿no? Que se llama patrón de árbol en brote. El patrón de árbol en brote es un patrón nodular, retículo nodular. Y cuando uno lo ve en la tomografía, porque placa radiográfica no lo vamos a ver, como un árbol. Tú ves, es un arbolito con sus bolitas al costado, es un arbolito. Y cuando esto se encuentra y el paciente tiene antecedente de haber tenido tuberculosis, la presencia de esto sugiere potencialmente que el paciente esté reactivando el proceso tuberculoso. Entonces también debería estar dentro de lo que es el nodular fino y difuso. ¿Ok? Digamos en el reticular grueso, el llamado panal de abejas. Y vamos a ver como un panal de abejas, ¿sí? Como una colmena, ¿sí? Todo está
y son septos que van a medir entre 2 a 3 milímetros. ¿Esto en quién lo vamos a ver? Pacientes con colagenosis, pacientes con enfermedades ambientales, enfermedades inflamatorias y enfermedades pulmonares idiopáticas. Cuando hablamos de enfermedades pulmonares idiopáticas nos referimos a lo que van a ser en la placa radiográfica. Nosotros vamos a ver y vamos a decir, oye, mira, acá hay un patrón reticular grueso, ¿no? Así se ven unos septos bien marcados acá, pero empañados por toda una consolidación aparente. Pero ojo, la consolidación no te deja, esto es como una consolidación. Yo pongo mi mano acá atrás y ustedes no ven mi mano. Pero hay un patrón de alta atenuación que puede estar como la luz blanca, pero ustedes llegan a ver mi mano. Es decir, genera un proceso inflamatorio del parénquima, pero te deja ver el parénquima que está ahí, detrás. Puedes verlo. Y cuando tenemos lo que se llaman las neumonías intersticiales usuales, que son los NIU, son características, no vamos a decir idiopáticas porque en la medicina nada es cierto. Vamos a ver estos panales en filas en la tomografía y cuando la localización es subpleural, es decir, a nivel del lobulillo pulmonar secundario. Y cuando esto ocurre, vamos a ver como un panal de abejas, huecos, pero bien delimitados. Y en esas partes ya ha habido una destrucción, y esa destrucción está involucrando ¿a quién? Al lobulillo pulmonar secundario. Esperaba que me lo digan en coro. Entonces, si ya está destruido en estos segmentos, en determinadas partes del lobulillo pulmonar secundario, ¿qué ocurre? Porque eso no se va a solucionar. Estos panales va a ir formando una segunda fila y va a ir formando una tercera fila, porque va creciendo. La destrucción del intersticio va avanzando y mientras más filas tenga, peor pronóstico, porque esto va a llegar a la fibrosis pulmonar. Y un paciente con fibrosis pulmonar es un paciente oxígeno dependiente. Y ya sabemos en qué va a terminar. Yo creo que morirse por falta de aire debe ser una de las peores cosas. Y lo hemos visto en el COVID. Y lo he visto personalmente porque he tenido que entrar. Porque dicen que, no, todos los chibolos que entren a COVID, pues me llevaron. No, fíjense. Entonces, entré y vi, creo que dentro de toda mi carrera en medicina, ha sido una de las peores experiencias de mi vida. Entrar a un sitio donde ves gente en camillas, ves gente en sillas y ves gente en el suelo. Y tú estás entrando con todo un traje que te costó media hora ponerte ahí afuera. Y cuando entras, te empiezan a jalar en su desesperación y empiezan a, inclusive, intentar arrancarte el pantalón o lo que tienes para que les hagas caso y te digan, y tú no estás entrando con una, yo no estoy entrando con un balón de oxígeno en la espalda. Yo estoy entrando solo a hacer una ecografía de un paciente que dicen que no está tan desmejorado, pero que tiene apendicitis y quieren confirmar. Yo estoy entrando para eso y veo gente que te está jalando y de repente y se queda ahí. Y tú dices, se murió. Y salir las cosas negras. Y ahí recién vas y uno va entendiendo cómo es el compromiso que puede generar una afectación del lobulillo pulmonar secundario, no hay intercambio de gaseoso y que todo el oxígeno que supuestamente está entrando no se intercambia y así como entonces salió, después del intercambio tú te vas, por decirlo, intoxicando por él. Y te mueres. Entonces, así como nosotros lo vamos a ir viendo reflejado, quiero que vayan entendiendo la importancia de
una buena identificación de lo que son los patrones. Hay el patrón granular o en vidrio recrustado. La diferencia entre la consolidación y era lo que les decía hace un momento. El vidrio recrustado es como un vidrio empavonado. ¿Alguna vez han visto un vidrio empavonado? ¿Conocen lo que era el Griffin? ¿No? Habían como unos, en vez del betún, pero era como un betún líquido, que lo tenía una esponja abajo y se echaban y pintaban toda la zapatilla de blanco o la zapatilla de negro. Y muchas veces agarraban y decían, no tengo plata para mi cortina del baño, empavónalo el vino. Y con el Griffin le metían así, se iban afuera a mirar, hoy se nota, ¿no? Entonces, te permite ver lo que hay detrás. Ese es un vidrio recrustado. Es un proceso inflamatorio, pero que te permite ver lo que está atrás. La consolidación, no. Gran diferencia. Entonces, el vidrio recrustado, vamos a encontrar el vidrio recrustado, que es el proceso inflamatorio. En fibrosis pulmonar, en infecciones por hongo, lo que vamos a ver es el signo también del halo. Se marca en una lesión toda la circunferencia radiopática y con una parte de la lesión adentro. Y del halo invertido, es decir, tengo la parte del vidrio ilustrado y todo lo enmarca con un halo. Tengo el pulmón sano y todo lo marca con un halo. Eso lo vamos a ver en algunos casos de hongos, en aspergillus, por ejemplo. El patrón retículo nodular, ya estamos hablando de combinaciones de patrones. Ya no solo es el reticular, sino con la presencia del nódulo. El retículo nodular. En Perú, tuberculosis. En Norteamérica, sarcoidosis. Tú ves las dos cosas y dices, oye, pero es muy similares. Pero no son lo mismo. Eso es sí, pero hasta en eso hay diferencia, ¿no? Ellos sarcoidosis, nosotros tuberculosis. Bueno. Combinación de los patrones, que ya lo hemos dicho, retículo nodular. Entonces, el retículo tú lo vas a ver engrosadito y encima del retículo, bolitas, 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 como un rosario. Eso es un patrón retículo nodular. Los hallazgos radiológicos, engrosamiento del intersticio pulmonar. Ya dijimos qué es el intersticio. Ya todos sabemos, son dos componentes. En condiciones normales, ese engrosamiento no se va a ver. En condiciones normales. Pero en condiciones patológicas, sí lo vamos a ver. Vamos a tener aspecto nodular o reticular, dependiendo de la parte del intersticio que esté involucrado. De repente vemos las terminaciones de los bronquios. Y de los bronquios estamos viendo que se van deslizando imágenes radiopacas lineales o hiperdensas, que sería en tomografía, y que a eso le van a seguir los nódulos. Puede solo ser el retículo, o de repente solo ser nódulos. Y si nosotros solo vemos nódulos, decimos es un patrón nodular. Si nosotros vemos el engrosamiento del retículo, es un patrón reticular, que lo vamos a ver en la graficación de las siguientes placas. Cuando las áreas involucradas o afectadas son más extensas que las alveolares, es decir, en este caso, mientras más extenso, menos respetación de las estructuras del intersticio. Mientras más ocupó el espacio, menos funcional de los alvéolos. Si llega hasta la parte más distal, menos funcionamiento del intercambio gaseoso. Cuando hay casos que no se evidencia broncograma aéreo y no vamos a ver las estructuras vasculares posteriores, decimos que ya no es un proceso netamente inflamatorio, sino una consolidación.
Y recuerden que se los estoy repitiendo desde que empezamos por la clase. La consolidación no te deja ver estructuras posteriores. Eso es bastante importante porque es mayor compromiso. No vamos a ver vasos, no vamos a ver intersticio, solo se ve la afectación inflamatoria que ya puede ser por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos, etc. Patrón intersticial. En este caso es un patrón retículo nodular. Caso específico, en este caso, no significa que todos los patrones retículos nodulares generan linfangitis carcinoma. En el caso de las linfangitis carcinomatosas. Patrón retículo nodular. Miren, miren esta parte de acá, estas líneas, todas esas líneas, que ahora ustedes deben mirar y decir, mi doctor aquí está mirando, ¿no? Porque yo lo veo todo blanco, no entiendo lo que me dice, pero es que tienen que ir avanzando. Imagínense que si en la primera clase llegan a identificarlo, escucha, ya de frente más a la especialidad, ¿no? Pero todo tiene su trabajo. Entonces se ven todas estas líneas de acá, que son la parte reticular. Y si nosotros nos centramos y vemos puntito, 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 hay una mezcla, ya no solo es el retículo, sino también presencia de nódulo. Ergo, patrón, retículo, nódulo. ¿Ok? Y es así como se va a ver. Miren ese compromiso. Acá este proceso inflamatorio nos permite ver el parénquima que está atrás. Estas partes negritas que se ven al fondo es parte del intersticio. Entonces me está permitiendo la visualización. En este otro caso es un patrón nodular fino y difuso. ¿Casos de quiénes? De pacientes del carbono. Si nosotros vemos, es todo punto, 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 por todo el lado punto. Y son puntitos, son nódulos que se van haciendo coalescentes. Se van uniendo y nosotros, cuando uno mira, uy, no, ya neumonía. Un patrón reticular a este nivel, primero descartando o describiendo el patrón, es un patrón nodular. Paciente, el antecedente, trabajador de mina. Ya, hay que pensar entonces en una silicosis, ¿no? Vamos viendo, y a medida que estos van a ir avanzando en los nódulos, van a ir generando un proceso inflamatorio del área del intersticio, como lo habíamos dicho hace un momento. Mientras más extenso es el compromiso, es peor la complicación o el efecto sobre el paciente, ¿no? Acá vemos en esta placa de acá, porque en esta placa de acá es el patrón retículo nodular, ¿no? Y en esta de acá vamos viendo este patrón que se va viendo, ¿no? Y hay una neumonía intersticial bilateral por, ¿qué es la varicela? Un virus. Sí. Puede confundir con una interesticialidad. Ya, cuando veamos lo que es una tuberculosis miliar, van a ver la diferencia que hay entre un paciente con silicosis, un paciente con patrón retículo nodular, un patrón nodular fino pero difuso, y un paciente con TB miliar. La tuberculosis miliar, desde el momento que ustedes vean una placa radiográfica, no se les va a ir de la cabeza, y cuando vean, a todos le van a decir miliar, tuberculosis miliar. No. Lo que vean les va a ir impresionando, tuberculosis miliar, igual que las metástasis. Una vez que aprenden a ver metástasis, ponen una placa, uy, no, metástasis. A todos le llaman metástasis, hasta que van encontrando la diferencia entre una y otra. Patrón nodular fino y difuso a nivel de bases, ¿no? A nivel de base.
Miren, nódulos pequeñitos, 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 pequeñitos en todo lado. Acá vemos un espacio reticular adyacente, nódulos, 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 que se van haciendo más cualescentes. Acá tenemos un patrón intersticial reticular fino. Y miren la parte reticular. Asciende, líneas. Esto ya no se ve como el polvito que veíamos en el anterior, miren. ¿No? Gran diferencia entre lo que es solo el reticular. Miren, meramente líneas en edema agudo de pulmón. Bien, las atelectasias son varias, son de muchos tipos, hay que explicarles. Son las 9:30 de la noche, lo vamos a dejar acá. Y ya la próxima clase continuamos con atelectasias, así que ya vayan leyendo qué son las atelectasias, cuántos tipos de atelectasias son, en qué casos se presentan. Ya ustedes van dando el preámbulo para esta clase. ¿Okay?